importante para nosotros que usted esté en sintonía, que siempre está escuchando el programa. Eso nos dice mucho que usted tiene un deseo de conocer la palabra de Dios y sobre todo las advertencias que dice en este tiempo para que estemos seguros de el porvenir, qué es lo que vendrá y cuáles son los pasos siguientes a los cuales nosotros vamos a tener que dar. Así que muy buenas noches les deseo a cada uno de ustedes y bueno, deseándole que el Espíritu Santo sea con vosotros y le dé esa paz, esa seguridad que tanto necesitan, pero a la misma vez también que le dé ese deseo de seguir escudriñando más profundamente la Biblia, porque es importantísimo para nosotros estar abriendo nuestro libro sagrado y sobre todo arrodillándonos, pidiéndole en oración que aprendamos más, que sepamos más los aconteceres y sobre todo que podamos reconocer las señales para este tiempo, para que podamos entonces hacer los cambios necesarios en nuestra vida y poder así recibir el Espíritu Santo, porque una de las cosas que tenemos que saber hoy en día es que debemos ser vasijas limpias, completamente adornadas para la recepción del Espíritu Santo que se va a dar con gran vigor, así como se dieron en los tiempos del Pentecostés, y se verán obras portentosas, milagros, maravillas, se manifestarán, bueno, pero también sabemos, de acuerdo a las profecías, que el poder maligno lo va a realizar, y es con un escrito está, que todo asunto, toda controversia, toda trivia va a ser resuelta con lo que dice la palabra de Dios. Así que debemos de saber que debemos recibir el Espíritu Santo, pero para poder confirmarnos cada vez más en la verdad y así poder entonces enfrentar cualquier tentación o cualquier situación en la cual se pondría en duda la fe que nosotros tenemos. Así que tenemos que fortalecer esta fe cada día mucho más en esa roca que es Cristo Jesús, pero ya saben que es por medio de la oración y el estudio diligente de la Escritura, acompañado de un fervor sincero de proclamar estas grandes verdades a las demás personas, porque así como Dios nos ha dado de gracia, dice que nosotros también debemos dar de gracia. Así que por muy pequeña esa luz que nosotros hayamos recibido, asimismo también tiene que manifestarse esa luz hacia los otros, porque hemos sido llamados a ser una lámpara que brille, una luz para el mundo. Así que bueno, nuevamente les reitero muy buenas noches y bienvenidos a su programa Señales del Fin. Bueno, con nosotros se encuentra nuestro amigo Arcelcio. Muy buenas noches, ¿qué tal, Arcelcio? Muy buenas noches. Bueno, también queremos saludar a todos aquellos que están en sintonía fervientemente, a una que siempre está pendiente cada vez que vamos a hablar, y sobre todo sus servidores, es mi hija Eriquita, que está ahí siempre pendiente y de una vez le dice a mamá, papá, señalando la radio, así que papá ya está comenzando a hablar, así que muy contento de que esto suceda siempre y cada vez que nosotros vayamos a orar aquí en la emisora, ella también se arrodille y nos acompañe también en oración. Esto me hace pensar de la gran responsabilidad que tengo sobre mis hijos y que estos aprendan ese llamado final que debemos estar proclamando, porque sabemos también que las señales del tiempo del fin serán que los niños predicarán, los niños hablarán, manifestarán un conocimiento de la Escritura formidable. Entonces, este tipo de manifestación será para nosotros un motivo más de saber que debemos estar preparados, así que no sabemos si nuestros hijos podrían estar en esa situación, por lo cual tenemos que prepararlos a cabalidad para que ellos estén también con ese conocimiento y con ese fervor y sobre todo en la oración. Así que bueno, vamos a dar comienzo, vamos a tener una oración, vamos a inclinar el rostro, cerrar nuestros ojos, para entonces invitar al Espíritu Santo que more con nosotros. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por tu gran amor, por la consolación que nos das en tus palabras. Sabemos que con tu misericordia has prolongado todavía los días para que nosotros tengamos oportunidad de acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a que este momento que nos das en libertad podamos nosotros utilizarlo fielmente para desarrollar nuestro carácter, porque sabemos que los tiempos apretarán
y las dificultades vendrán cada día más seriamente y con mayor intensidad, y debemos tener un carácter bien robusto, capaz de soportar cada una de estas tentaciones y sobre todo de poder hablar con valentía las cosas que tengamos que decir. Así que, Señor, prepáranos en este momento, en esta noche, cada radio escucha, prepáralo para la llegada de Cristo Jesús, abriendo sus Biblias, escudriñando más profundamente, recibiendo tu Espíritu Santo y a la misma vez fortaleciendo sus fe. Perdónanos, Señor, por cada pecado que cometemos. Sé con nosotros en este momento. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero saludar rápidamente a la familia allá en San Carlos que están con nosotros también escuchando la emisora, también allá en Sabana Bonita. También queremos saludar ya a las personas en Caizán, a Gladys y a Tito que está en sintonía, a Mario también que están en sintonía junto con Diana. Bueno, muy contento de que estén siempre conversando. Bueno, ya quedé con ustedes que voy a visitarlos por allá, así que si me están escuchando, solamente es de definir el día, pero vamos a estar allá en Rovira también a saludarlos desde el lugar. Ya está acercándose el verano, estamos esperando que pasen las lluvias para comenzar entonces las visitas, así que cualquier otro lugar que desean que nosotros visitemos y que están siempre en la sintonía de la radio, pero quiere que lleguemos ya con más profundidad en los temas y claro, con mucho más tiempo, porque esto toma más de una sola hora, pues le doy mi celular, el 6225-4433, el 6225-4433, a Margarita y Arturo. Bueno, me dijeron que iban a estar sintonizando la radio, así que bueno, espero que estén allí pendientes. Les saludo allá en Puerto Armuelles. A mis padres también que están en sintonía siempre, todas las noches, agradecido de que también estén allí conversando siempre del programa y lo que se ha puesto. Nuestra hermana Ana, su familia, allá en Valle La Mina también queremos agradecerle por la sintonía y bueno, y por los comentarios que siempre hay. Héctor, su familia allá en San Andrés, también deseándole lo mejor y bueno, y seguir trabajando en ese pan. Ya saben, ya para enero hay muy buenas noticias. No me quiero adelantar en este momento, pero bueno, hay que prepararnos nosotros mentalmente ya para el trabajo que tenemos para el 15-30 de enero de este año. Va a ser bastante extenso y bueno, ese sanatorio que siempre estábamos deseando, esto será una realidad. Así que gracias nuevamente por su sintonía y miren, una de las cosas que estaban sucediendo yo como señales del tiempo del fin, una noticia que realmente me ha asombrado. Ya la pasé acá en la computadora, no la tengo en pantalla en este momento, pero lo estaba leyendo ya hace un buen rato sobre los robots, la tecnología como están hoy en día. Ya hay empresas que están preparándose para tener robots prostitutas. Imagínense esto, hermanos que no escuchan radio, cada radio escucha que está con nosotros. Miren hasta dónde puede llegar la mentalidad de las personas hoy en día. El de querer desarrollar en laboratorios ya robots ya con forma femenina, bueno, porque la piel ya se puede hacer, o robots con piel humana ya pueden haber rostros cada vez más amigables, más expresivos. Y bueno, hasta ahora van a tener la capacidad de poder tener sexo y bueno, y la noticia habla acerca de las personas que quieren llevar esto más allá o que estén ya aburridos y quieren experimentar algo nuevo. Bueno, en el futuro no muy lejano ya podrán disfrutar de las nuevas robots prostitutas. Miren hasta dónde llega la maldad del hombre, recordándonos que los días de Lot serán los días finales también de esta tierra, y nosotros vemos aquí como señal del fin, pues toda esta maquiavélicos planes que está el hombre realizando para poder perpetuar, por poder extender a otro nivel el pecado.
Así, bueno, ha pasado tantas cosas ahora, por ejemplo, tenemos una otra noticia aquí, dice grandes olas han inundado los primeros pisos de hoteles en las playas en la zona lujosa de Imereti, en la ciudad balneario de Sochi, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Y bueno, las imágenes que presentan son exuberantes, las olas, cómo han entrado de una forma furiosa sobre este poblado. Creo que queda en Rusia, no estoy muy seguro, pero es donde se van a dar los Juegos Olímpicos de Invierno. Y bueno, ustedes pueden buscarlo allí en el internet y ustedes podrán ver de la manera como el mar estuvo tan enfurecido, como las olas del mar, la bramura, la espesura del mar está haciendo las personas que tengan ese terror, ¿verdad? Como leímos ya esta semana pasada en Lucas 21. Y bueno, así usted podrá observar que hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Vimos ahora el cometa allá en Miami que iluminó el cielo nocturno. Es tremendo, definitivamente es tremendo, pues todas las cosas que están sucediendo, la frecuencia y la intensidad con que están sucediendo, avisándonos, advirtiéndonos que Cristo Jesús está allá en la puerta. Así que si estas son las manifestaciones de la naturaleza diciéndonos que ya todo acabó, ahora vamos a presentar lo que es el llamamiento divino, el último mensaje de misericordia que está Dios haciendo resonar en aquellos hijos que fielmente están declarando lo que deben de decir, como en los tiempos de Noé, lo que Noé tuvo que decirle a todos esos antediluvianos, que el mundo iba a caer por agua, no importa que lo clasificaran como mero alarmista, no importa que lo clasificaran como loco, fanático, extremista, o sea, pueden llamarlo de todos los epítetos habido y por haber, o de todos los adjetivos que la persona deseen, pero fue un mensaje de misericordia por Dios que hoy en día el mundo acepta. Hoy en día, cuando se le hablan, sí, mira lo que pasó en el diluvio, todo el mundo dice, oh, sí, verdad, es que esa gente fue tan mala, con su corazón siempre tendiente a hacer lo malo, por eso fue destruido. Pero si nosotros hablamos hoy en día y decimos que así lo mismo como en los tiempos de Noé, la tierra va a ser destruida, pero ahora no por agua, sino por fuego, entonces van a decir, no, ustedes están locos, eso no va a pasar nunca, son unos alarmistas, o son unos fanáticos, o esta es una religión que se la pasa diciendo esto, porque las demás religiones están diciendo que no va a suceder nada, vamos a tener un milenio de paz y de seguridad. De hecho, las proyecciones mundiales hoy en día, por ejemplo, como organismo de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, el organismo de las Naciones Unidas, está proyectando los objetivos del milenio, donde en los objetivos del milenio ellos van a controlar el hambre, van a controlar las enfermedades, la educación va a ser superior, los trabajos, la estabilidad económica va a ser mucho mejor, o sea, los niveles de ingresos de las personas serán mejores, y todo esto proyectado para 1000 años, o sea que en 1000 años vamos a tener una paz, una seguridad, una estabilidad económica y también una estabilidad religiosa, una sola religión donde ya no haya conflictos, donde no haya problemas, donde nadie le diga nada a nadie, donde todo el mundo va a hablar de Jesús, y todo aquel que no entra en estos parámetros, entonces será catalogado como secta, como bueno, extremista, como terrorista, bueno, de todo tipo de cosas, fanáticos religiosos, de todo tipo de cosas. Pero claramente la Biblia nos señala que así como los tiempos de Noé, también serán los días de hoy, así como en los tiempos de Lot. Y yo me pregunto, ¿quién le dio la advertencia a Sodoma? ¿Quién fue el que le dio la advertencia a Sodoma para que estuvieran alerta, estuvieran amonestados en cuanto a qué hacer? ¿Ves? Si nos vamos a la Biblia y buscamos más profundamente, vamos a ver que fue Abraham. Y una de las señales que se dio para aquel tiempo, y
y que los pueblos de Sodoma y Gomorra y las ciudades aledañas tenían que ver fue cuando fueron llevados cautivos por otros reinos, y Abraham tuvo que interceder, librarlo a todos cada uno de ellos, acabando con su ejército y liberando a los cautivos de aquellos reinos, y que luego entonces Abraham trajo consigo a estas ciudades. Esto fue una advertencia. En ese momento Abraham quisieron darle todos sus tesoros, pero Abraham dijo que no tenía necesidad de eso, que bastaba con lo que Dios le había dado, y la libertad de su sobrino Lot para él era lo más importante. Entonces, con el ejemplo de Abraham, todas las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron amonestadas. De hecho, esta situación fue la advertencia de Dios de que algo podía acontecer con ellos si seguía con una vida así tan disoluta como la llevaban, donde habían llevado a la sexualidad a niveles increíbles como la humanidad hoy quiere llevarlo también con robots. Así que, como en los tiempos de Lot, también estamos viviendo esos mismos momentos y se tiene que dar una advertencia, ¿verdad, Arcesio? Sí, porque ya la palabra de Dios lo dice claro cuando el Señor le dice que como en los días de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así mismo iba a ser la venida del Señor. Todavía en los tiempos de Noé la gente se casaba, ¿verdad? Pero en los tiempos de Lot ya no se casaban. ¿Por qué no se casaban? Porque ya no se sentían la necesidad de un hombre acostarse con una mujer, y viceversa, ni una mujer acostarse con un hombre. Sí, así es. Ya practicaban el lesbianismo y la homosexualidad, y nosotros estamos viendo hoy ahorita en este momento que todo está sucediendo igual. Ya los hombres se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres, ya no quieren procrear y ahora quieren adoptar niños, ¿verdad? En aquel tiempo, desde el más chico hasta el más grande, hasta el más viejo, dice, ya estaban perdidos, ya practicaban estas clases de desviaciones sexuales. Sí, correcto. Y bueno, es triste y doloroso que esto esté sucediendo. Jesús ama a todas las personas, las ama por igual, pero lo que Jesús no desea es que se viva de una forma abierta, que tenga un libertinaje, que el pecado se viva de una manera más expresa, una manera más abierta, sin tapujos. Eso es lo peor de todo. O sea, Cristo ama a cada una de las personas y está llamando a cada uno de los seres humanos, pero no los quiere salvar con sus pecados, lo quiere salvar de sus pecados. Esa es la gran diferencia, y Jesús no quiere que se viva cometiendo abiertamente este tipo de actos ilícitos, por supuesto. Sí, así como muchos están enseñando que cuando Cristo venga nos va a limpiar y nos va a purificar. Eso es una falacia. Cuando Cristo viene a buscar un pueblo santificado, un pueblo fiel, un pueblo que se ha preparado para esta pronta venida del Señor. Él no viene a purificar, Él viene a dar la recompensa a cada uno según su obra, según lo que haya hecho. Sí, así es. Aún los adventistas están enseñando que nosotros podemos esperar que venga lo que venga, pero ya nosotros, como estamos bautizados, como somos miembros de la iglesia que el Señor fundó para este tiempo, ya nosotros no necesitamos estar viviendo una vida santa, porque el Señor nos va a purificar cuando venga, y esa es una falacia. Cuando el Señor viene ¿a qué? A dar retribución a cada quien lo que se ganó. No, y parecerse como que las personas ven a Dios como un Dios severo cuando estas cosas suceden. Yo puedo dar un ejemplo bíblico para que las personas puedan entender. Cuando Dios da la oportunidad, es misericordioso, Él es amor, es cierto, Él nos da un tiempo para que nosotros volvamos a Él, pero a la misma vez busquemos una relación donde podamos expresar todas las cosas que hemos hecho mal y que Él nos las pueda perdonar, pero también haciendo cambios en nuestra vida para que esto no vuelva a suceder. Miren lo que pasa en el tiempo antiguo, cuando Israel vagaba por el desierto, había un pueblo que se llamaba los amalecitas. Los amalecitas tomaron ventaja de que el pueblo estaba en una parte en momentos delicados, vamos a decirlo así. Vamos a leerlo. Yo quiero que busquemos Deuteronomio, el capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25, el versículo 17 al 19. Aquí habla de la justicia de Cristo. Entonces Amalek ahora lleva a su pueblo a
a batallar contra Israel, y a los primeros con que arremete es con los últimos que iban en la fila, o sea, los más débiles, los ancianos, los pequeños, las mujeres viejas, ¿me entienden? Entonces, esta fila, la más flacos, dice la Biblia, los más flacos fueron los primeros en ser avasallados. Miren lo que dice aquí: acuérdate le dice de Amalek a Israel, acuérdate de lo que te hizo Amalek cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos y rezagados cuando tú estabas cansado y agotado, y no respetó a Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te haya dado reposo de los enemigos que te rodean en la tierra que Él, tu Dios, te da en herencia, raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. Mire la promesa, Dios está haciendo una promesa. Amalek actuó con ustedes de una manera tan despiadada, pero de tal manera que lo hizo contrariando a Dios, o sea, no respetó, no tuvo esa misericordia como la tiene Dios, no la tuvo y no respetó a todos esos viejos ancianos y flacos y débiles, enfermos que iban en las últimas filas del pueblo de Israel cuando iban vagando por el desierto. Así que Dios le dice, no se preocupen, Él tendrá su retribución. Yo voy a dar un plazo, yo le voy a dar todavía un tiempo de misericordia. Pero cuando ese tiempo de misericordia se cumple, muy interesante. Mira lo que dice el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Cuando Dios levanta el primer rey de Israel, a Saúl, Samuel le dice a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera rey de su pueblo Israel. Oye pues la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigar lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres y mujeres, niños y bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mira el mandato que le dio Dios a Samuel. Hoy en día las personas leen esto, Arcesio, y dicen, pero ¿cómo Dios puede ser tan injusto, tan malo de esa manera? Y quieren pintar a un Dios como un Dios vengativo. No es un Dios vengativo, estuvo dándole misericordia al pueblo de Amalek después de haber atacado al pueblo de Egipto. Pero todo ese tiempo, ya habían pasado ya varios siglos de eso. Y cuando ellos llegaron a un punto donde su maldad ya era tan grande, a un nivel ya tan excesivo, que ya la misericordia de Dios en ese momento se rebasa, y entonces lo que queda es la ira de Él. Mira qué misterio hay de un Dios que crea ahora a un Dios que destruye. Y cuando Él va a destruir ahora, va a arremeter con todo un pueblo, al punto de que Samuel tenía que acabar con todas, hasta las ovejas, hasta los animales, hasta los niños. Oye, cuando se habla aquí hasta los niños, pareciera como que fuera muy cruel. Pero la maldad, recuerden, la maldad. Mire, hoy en día se conoce que la maldad es transmisible por medio de los genes. Es hereditaria. Sí, correcto, va de generación en generación. Entonces, por eso es que en Éxodo, cuando se habla acerca de esto, en la ley de Dios, en Éxodo 20, cuando se habla de la ley, dice hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. ¿Ve? Porque la transgresión se va heredando hacia la demás prole. Tenemos un ejemplo, Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, mire, ¿y el pecado cuál fue? El de tomar una manzana, o tomar una fruta, o tomar una pera, como usted lo quiera llamar. El de tomar un objeto que Dios había dicho, no tocaréis ni comeréis de ella, porque del día que de ella tomares o comieras, ciertamente morirás. Así dice la Biblia. ¿Ve? Entonces ellos tomaron este objeto, esta simple fruta, se la comieron y cometieron un pecado. ¿Y cómo pasó eso de una generación a la otra? Inmediatamente. Que en Caín mató a Abel. Mire. Una vez Inmediato. No fueron 2, 3, 4, sino la siguiente generación. La siguiente generación. La maldad estaba ahí ya en Caín, que tomó entonces ahora a Abel
y lo mató de una pedreada cuando se enojó con él porque Dios le había aceptado el sacrificio y el de él no se lo había aceptado. Qué terrible, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice, raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No te olvides. Le está hablando quién al pueblo. Al pueblo de Israel, por lo que le hizo a ellos. A y ellos. entonces, ¿qué hizo el rey Samuel? Saúl lo que hizo, vino y perdonó a los reyes amalecitas, y esto entonces enciende el furor de Dios, manda entonces a Samuel, y cuando llega Saúl dice, pero Samuel le replica, así que se complace tanto el Señor en holocausto y víctimas como en obedecer a su palabra. ¿Por qué? Porque Saúl había llevado a todos los becerros, a todas las vaquitas gordas y bonitas que habían, cuando la palabra de Dios había dicho, raerlos a todos. Él no dice, no, mira, que es que estaban gorditas y bonitas y yo le quería traer un holocausto al Señor. Mira, contrariando lo que Dios ya había establecido por medio del profeta. Y esto es interesante analizarlo, Arcesio, porque de esto es el llamamiento, el último llamamiento divino, el mensaje de misericordia que tiene para Dios en este momento. ¿Ves? Nos está diciendo, esta es la palabra de Dios, tienes que cumplir esta la palabra de Dios. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis puede leer Arcesio cuál será una de las cosas que van a acontecer como profecía para estos tiempos. Y una de esas es la señal que se le va a colocar a las personas. Esta es palabra de Dios. Pues podrías leer Arcesio para que la gente que escuche la emisora comprenda de qué se trata. En el verso 16 dice, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Correcto. Entonces, esto es palabra de Dios, y esto es un llamamiento que está diciendo que tenemos que tener cuidado porque se va a implantar una marca, y nosotros hemos estado hablando que cuál es esa marca. Entonces, la desobediencia tiene un costo demasiado grande, y para Amalek el costo era la muerte, el exterminio, pero la desobediencia de Saúl en llevar a esto a término, en llevarlo a cabo, no acatar la orden que se le dio a Dios, entonces el desagrado de Dios cayó sobre él. Mira lo que pasa, Arcesio. El profeta mismo ahora toma las armas de destrucción en su mano y arremete contra el rey Amalek y lo mata. Mira, tenía que cumplirse la palabra de Dios. Este es un punto que nosotros tenemos que tener siempre claro. La palabra de Dios se va a cumplir. Y una de las cosas que dice en Ezequiel, en el capítulo 9, es acerca de la destrucción de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque sus pecados han llegado ya al cielo y Dios ya ha inclinado su oído a todas estas cosas que están sucediendo, porque va a haber hombres que gimen y claman a causa de estas abominaciones. Y cuando esto llega a oído de Dios, entonces Él ahora completa su juicio sobre ese pueblo. ¿Ves? Pero bueno, el punto que yo quiero pues enmarcar aquí, Arcesio, y todos los que nos están escuchando, radio escucha en esta hora aquí en la 95.3 FM de la Exitosa, es que asimismo Dios hoy en día está haciendo un llamado a cada una de las personas para que éstas no sufran el castigo eterno, para que no sean destruidos, barridos completamente como lo fue el pueblo amalequitas en aquel tiempo. En cada generación, dice, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Escuche esto muy bien, estoy leyendo para aquellos que quieran anotar la página 664 del conflicto de los siglos. Dice, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Esto es muy importante que nosotros tenemos que definir, ¿verdad, Arcesio?
porque no solamente es que hacerle un llamado al mundo de lo que está sucediendo, bueno, de ahora lo que estamos viendo en esta noticia de hoy en día, de cómo la sociedad está tan mal en su estructura moral que ya están ideando cómo hacer robot prostituta. ¿Ves? Miren qué más absurdo nivel podemos llegar nosotros como sociedad. Y que nosotros nos levantemos a decir esto al mundo no significa que hasta ahí tiene que llegar el mensaje. El mensaje también llega ahora a la iglesia. Y esto es lo que está diciendo. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero dice, mira, eso es lo que dice aquí. Pero los hombres no desean que se les digan, pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Porque no soportan la sana doctrina, dice. El mensaje de Isaías 58 siempre se vuelve a repetir. 58:1, siempre el Señor está mandando centinelas. ¿Centinelas para qué? Para que le llamen la atención al pueblo. Correcto, así es. Y no para que sean perros mudos, dice. Entonces, ¿qué pasó con la desobediencia de Saúl? Hubo descendientes de Amalek que en el tiempo de la reina Esther, Amán quiso acabar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Amán era descendiente de Amalek. ¿Sabías? Sí, exactamente. Ajá. Él era el promotor de acabar con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por lo que el pueblo de Israel le hizo al pueblo de Amalek. Sí, es cierto y muy buen punto, Arcesio, porque aquí nosotros podemos ver hasta dónde llega la maldad. La maldad va de generación en generación. Entonces, cuando se encuentra ahora Mardoqueo en esta situación, el otro recuerda pues la historia, y entonces porque Mardoqueo es un israelita, entonces ahora tiene un odio hacia él. Y más porque no lo adora. Claro, correcto, ¿sí? Porque Amán quería la adoración de un israelita, y esto sería de que, pongámoslo así, véanlo con la magnitud. Yo siendo un amalecita, ¿verdad? Y sabiendo en mi historia de que llegó un momento que el pueblo de Israel, cuando estaba en su apogeo, en su poderío militar, un rey llamado Saúl había acabado con la mayoría de mis descendientes. Ahora, como un presidente, porque ¿cuál era la posición que tenía Amán en ese tiempo? Era como el segundo después del rey, era el primer ministro de toda una nación poderosa como era el imperio medo-persa. Y entonces llega este israelita que no quiere arrodillarse ni postrarse ante mí. Claro, todo este odio y este rencor que viene de mis antepasados se van a manifestar en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo Amán en ese tiempo? Entonces, él hace esto como cuando tú quieres buscar una excusa para hacer algo. Ven acá, no se humilla ante mí. Correcto. Pero no es porque no se humillaba, sino es porque él ya traía ese rencor, porque los israelitas acabaron con sus antepasados. Sí, así es. Ya él estaba preparado. Y esa era la meta, acabar con el pueblo de Israel. Correcto. La venganza. Así es. Y entonces, ya ven por qué Dios había dicho que tenía Saúl que raer con cada uno de ellos. Es tremendo porque la responsabilidad que tenía Saúl en ese momento era bien difícil. Parecía como que la situación, llevarlo a ese extremo lo podían causar, o podía hacer que la gente pensara de que Saúl pues era un exterminador, un hombre sin corazón, desalmado completamente. Pero Dios ya había visto en su providencia que era necesario de que esto sucediese, y porque la maldad de los amalecitas era tan grande pues que tenía que llegar a este tipo de exterminio. Recuérdate, dice Deuteronomio 26, acuérdate lo que te hizo Amalek cuando saliste de Egipto, que te salió al camino, desbarató la retaguardia de todos los flacos rezagados cuando tú estabas cansado y agotado y no respetó a Dios. Miren, es interesante porque una de las causas que dice Apocalipsis que va a suceder, y sobre todo a este mundo, es por la maldad en la que ha llegado. ¿Por qué destruyó a los antidiluvianos?
¿Por qué lo destruyó? Porque la maldad era sobremanera, que su corazón siempre era tendiente al mal, los padres contra los hijos contra los padres, y cada uno de ellos. Bueno, también en los tiempos de Sodoma y Gomorra, a tal punto de que cada forastero que llegaba al pueblo, ellos tenían que acostarse con ese forastero, o sea que iban a violar a los forasteros, y en este caso, pues que presenta la Biblia, iban a violar a los ángeles, ¿ve? Que ni las mujeres querían, porque luego le dicen, tomen a mis hijas que todavía son vírgenes. Dicen, no, ellas no las queremos, y queremos a estos hombres. Ya no sentían placer por las mujeres. Exactamente. Entonces, en los tiempos en los tiempos de Abraham, estamos hablando de Sodoma y Gomorra, pasó esto. Ahora, ¿qué tal en los tiempos siguientes? Por ejemplo, con Juan el Bautista. ¿Qué pasaba con el rey en aquel entonces? Herodes. Es difícil. Entonces, tener la responsabilidad de llevar un mensaje como este es tremendo. Y la pregunta que Dios está haciendo hoy en día es si nosotros estamos listos para hacerlo. ¿Ve? A pesar de que nos llamen alarmistas, locos, fanáticos, terroristas o lo como se llame. Sí, porque si nosotros vemos que la historia, el Señor nos dejó este santo libro, nos dejó una historia para que nosotros no volvamos a repetir los errores del pasado. Así como el rey Saúl no acató la orden de acabar por completo con los descendientes de Amalek, ¿qué pasó? El Señor, en Malaquías 4:1, ¿qué es lo que dice? Que Él va a acabar y no va a dejar ni raíz ni rama. Uh-huh. Ese entendimiento lo traemos a colación ahora. Todo aquel que no se somete a los designios de Dios, en aquel día que va a venir como un horno ardiente, ¿qué va a hacer? Lo que no hizo Saúl, lo va a hacer el Señor. Así va es. a acabar raíz y rama, no va a dejar nada. Correcto, así es. Entonces, mira lo que, ya encontré la cita, aquí está en Apocalipsis, el capítulo 11, voy a leer el 18, que es, ¿por qué va a destruir Dios la tierra? ¿Por qué la va a destruir? Mira, en el versículo 18, capítulo 11, Apocalipsis dice, se ha airado las naciones y ha llegado tu ira. Se han airado las naciones. ¿Qué? Mira, vamos a ponerle aquí un alto. Se han airado las naciones. ¿Qué va a pasar con las naciones? Nosotros estamos pensando que nosotros vamos a vivir un milenio de paz y de seguridad. Las personas, a medida que va pasando el tiempo, las personas son muy puras, las personas, sus pensamientos son muy a la altura, el respeto a la ley sobre todo y el respeto a las demás personas es el principal motivo de las personas. ¿Tú crees, Ejercicio, que nosotros podamos vivir en esos tiempos? Es imposible. Mira, lo que vemos, mira, yo acabo de ver hace poco una noticia, bueno, no la he llegado a corroborar, no quiero, decir algo que tal vez no sea así, pero puede ser realidad, que encontraron cadáveres allá en México de personas sin órganos. ¿Ve? No he tenido tiempo de buscar y ver qué tan real es la noticia, pero yo no lo dudaría. Mira, la criminalidad está aumentando cada día acá, hay personas desaparecidas, las personas ya la atropellan y ya la dejan como un perro en la carretera, a nadie le importa la vida, llegan, asaltan una tienda y patean a un niño y le dan de patada como si nada, llegan ante un guardia de seguridad, así le pasan a un lado y sacan una pistola, un revólver y ¡pam! Le dan 2 tiros así como si ese hombre no valiera nada, como si fuese un maniquí. Por favor, ¿hasta dónde podemos nosotros llegar a la maldad? Y acabo de leer una noticia de la sexualidad, la inmoralidad sexual que está pasando. Entonces vemos qué tan terrible la sociedad se está volviendo. Ya no hay un respeto por las leyes, ya los gobiernos están tan corruptos hoy en día que solamente son sobornos y sobrecostos lo que se ven. ¿Ve? Y también la doble moral. Por un lado hablan de religión y que desean tanto el bienestar moral de las personas, pero por otro lado venden alcohol. ¿Ve? ¿Qué clase de doble moral es la que hay en nuestros dirigentes hoy en día? Entonces, ¿podemos pensar nosotros realmente que va a haber un milenio
de paz. Aquí dice claramente Apocalipsis 11:18, se han airado las naciones y ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños, grandes, y de destruir exactamente, a los que destruyeron la tierra. Qué tremendo, qué tremendo. Y esto es Apocalipsis 11. Recuerden que estamos analizando lo que es Apocalipsis. Pero queridos radioescuchas, hermanos y amigos, lean el verso número 1 del mismo capítulo. El verso número 1 es todo lo contrario de lo que está diciendo el verso número 18. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? ¿Ah? Que Él está llevando nota de todo lo que estamos haciendo, todo. Uh-huh. Y sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, que estamos adorando a Dios. Y ya el ángel anotador, para mi concepto, ya el ángel anotador tiene anotado, o estarán cansados de estar anotando tanta perversidad, tanta maldad que está ahí en el planeta. Ya el Señor se estará cansando. Yo creo que ya la copa se está llenando. Ya conocemos ya que la copa se está llenando por la intensidad de los juicios que están cayendo sobre la tierra. A medida que la copa ya vaya rebosando, por ejemplo el vino vaya rebosando la copa, bueno, entonces con la intensidad misma entonces van a ser derramada ahora la ira de Dios sobre la tierra. Miren la noticia, un hombre le pega 6 tiros a un niño de 14 años porque se interpuso para que no violara a una niña de 2 años. El padrastro le pegó 6 tiros al hijastro porque se opuso a que violara a una niña de 2 años. Uh-huh. Qué tremendo. Y eso es en la sociedad. En el mundo religioso, mire lo que dice, porque estábamos analizando todos estos versículos de Apocalipsis, capítulo 17, estábamos analizando la condenación de esa mujer llamada la Gran Babilonia, y que el mensaje de Apocalipsis 18 nos dice claramente, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de su pecado y no recibáis de sus plagas. O sea que a esta mujer ya hay un cáliz de ira preparado especialmente para ella, ¿ok? Entonces Dios está pidiendo a todo su pueblo, a los que son sinceros, fieles y que desean servir el Señor, cueste lo que cueste, no importa el epíteto que le coloquen a él por dar estos mensajes, es que salga de allí para que no sea partícipe de esos pecadores. ¿Cuál es el pecado? Miren, aquí vamos a mencionar algunos. Dice el capítulo 17, esta mujer, hablando del versículo 4 en adelante, que estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones de la impureza de su fornicación, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre de la ramera, y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado. ¿Qué tenía en la copa esa mujer? Dice allí, tenía un cáliz, un cáliz de su fornicación, y que estaba ebria. Esta mujer está borracha. Recuerden que estuvimos hablando que es una mujer, una iglesia. Recuérdense que estuvimos analizando esto del capítulo 12. Bueno, nos habíamos dado algunos versículos también en Ezequiel, también capítulo 4, y habíamos dicho que esta mujer representa una iglesia, y que estaba sentado sobre una bestia, y que la bestia representaba, ¿qué representaba la bestia? Reino, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, una iglesia sentada sobre un reino, o sea, es parte iglesia y parte estado, y esta es responsable de la muerte de los mártires de Jesús. Y nosotros podemos encontrar claramente en la historia que ha sido de esta iglesia, que ha bebido de la sangre de los mártires, en lo que hoy nosotros conocemos en la historia como la Inquisición. ¿Ok? Así que no hay definitivamente duda en cuanto
al simbolismo que hay en esto. Y es tremendo, y lo digo con todo respeto, pero este es el mensaje de misericordia que está llevando al mundo Dios hoy en día. Y la pregunta que se nos está haciendo es que nosotros tenemos el valor de hacerlo como en los tiempos de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista tuvo que enfrentar no solamente los pecados de la nación, porque aquellos religiosos en aquellos tiempos, llámese fariseos, saduceos, cuando llegaban y se llegaban a bautizar, Juan el Bautista reconocía que había hipocresía en ellos. ¿Ve? ¿Por qué llegaban a bautizarse estos hombres? Porque ellos no querían que el pueblo los menospreciara, conociendo de que este era un profeta. Si no lo aceptaban, entonces iban a ser menospreciados por el pueblo. Y ellos llegaban ahora con ese deseo de ser bautizados por ese profeta, haciendo como un reconocimiento del profeta. Pero Juan vio claramente lo que había en su interior. Hipocresía. Querían infiltrarse también. Exactamente, querían infiltrarse en este grupo que estaban haciendo nuevamente. Y Juan el Bautista le dijo: ¿quién, hipócrita? ¿Quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Porque el hacha ya está puesta sobre la raíz. Mire con qué valentía el profeta Juan el Bautista declaró este tipo de estado que existía en las personas de aquel momento. Hoy en día existe la misma situación. Ahora, Juan el Bautista ahora no solamente queda allí, él también declara el pecado que había en Herodes y Herodías, la mujer de su hermano, y había un completo adulterio abierto. ¿Ve? A tal punto de que eso llevó al profeta a que lo encarcelaran. ¿Y cuál ha sido el designio de todos los profetas prácticamente? ¿Qué le ha pasado a todos los profetas? A ningún profeta se le hizo una estatua ni nada, ni se le condecoró con nada. Ni se le dio un medallón de ninguna clase, ni se le dio elogios y nadie se le sentó a adorarlo, ni nada por el estilo, ni lo cargaron en sus hombros tampoco. ¿Cómo lo trataron? A los únicos profetas que elogiaban son aquellos que le decían cosas halagüeñas a sus dirigentes, a los reyes. Ajá. ¿Verdad? Hoy en día, a los profetas que se están elogiando son aquellos que le dicen cosas halagüeñas al mundo. Hoy llaman una gran multitud, sí, ¿verdad? Y sí, todo el mundo los quiere, todo el mundo los adora, y pasan tantas cosas en ellas. Recuerden que vamos a analizar el día de mañana un aspecto interesante. Y nadie les dice fanáticos, nadie les dice loco, nadie les dice extremista. No, nada de eso. Pero el que se para a decir la verdad, si le dicen loco, fanático, extremista, estrecho de mente. Así que aún sus mismos hermanos. Correcto, aún su familia también. Sí. Mira, y es para que hagan una comparación, hermano, Radio Escucha, hagan una comparación con lo que ha pasado antes, hagan una comparación lo que puede estar sucediendo hoy en día. A todos los profetas o fueron encarcelados, ultrajados, apedreados o dados muertos. ¿Ves? Juan el Bautista, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Ves? A Malaquías fue uno de los últimos que su mancha de sangre quedó todavía ahí en el templo en los tiempos de Jesús. Ahí estaba marcado todavía en los tiempos de Jesús. La entrada y el altar, dice. Sí, exactamente. Entonces tenemos, por ejemplo, a Jeremías. Jeremías fue golpeado, fue ultrajado, fue encarcelado, tirado en una fosa allí, sin alimento. Entonces, Isaías, partido en dos, en un tronco, lo metieron en un tronco y lo aterraron por la mitad. Correcto. A Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Lo crucificaron de cabeza. A Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Lo tiraron en una olla a Juan. Pero Juan no murió porque Cristo Jesús lo preservó porque tenía algo especial para él. Pero el apóstol Pablo también fue muerto de la misma forma. Tenemos a Santiago muerto de espada, y cada uno de los apóstoles fueron muertos. El único que quedó vivo y quedó hasta viejo, hasta morir de viejo, fue Juan el revelador, el que escribió el Apocalipsis. Así que si vemos Jesús fue muerto en una cruz. Así que ¿cuál fue el suceso de cada uno de los mensajeros de Dios? La muerte. La muerte. Y no una muerte cualquiera.
Correcto, así es. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Juan, ya para ir terminando y concluyendo, que esto es una realidad que se tiene que vivir y que cada uno de nosotros tiene que comprender. Cuando hubo la situación del ciego, en el capítulo 9 de Juan, nosotros leemos, por ejemplo, Jesús sana a un ciego y los judíos ahora, los fariseos, llaman a sus padres para corroborar que esto es así. Ve, entonces, versículo 17, entonces volvieron a preguntar al que había sido ciego, ¿tú qué dices de que te abrió los ojos? Y él respondió que es un profeta. Pero los judíos no creyeron al que había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres. ¿Qué pasó con sus padres? Miren lo que pasa con su padre. Y le preguntaron, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No sabemos. Pero escuche lo que viene, hermano, porque esto es muy interesante. Dice, ¿quién le abrió los ojos? Tampoco lo sabemos. Él tiene edad, pregúntale a él hablará por sí. Y dice el versículo 22, dice, sus padres respondieron así por miedo a los judíos que habían resuelto que si alguno reconocía que Jesús era el Mesías, fuese echado de la sinagoga. Qué tremendo, en los tiempos de Jesús hubo una persecución tremenda, hubo una inquisición, todo aquel que decía que era de Jesús iba entonces a ser expulsado de las sinagogas. También existe lo que existe ahora, te vamos a borrar del libro de la iglesia. Correcto, miren lo que dice en el capítulo 12, versículo 42 y versículo 43, dice, con todo, aún entre los gobernantes muchos creyeron en Jesús. Muchos de los gobernantes creyeron en Jesús, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces muchos de los gobernantes, muchas personas creían en Jesús, pero tenían miedo, porque si decían algo de Jesús, iban a ser expulsados de las sinagogas. Entonces aquí nosotros vemos cómo pues la maldad ha llegado a tal punto de que los profetas no son reconocidos como aquellos mensajeros enviados de Dios, sino que son meros alarmistas, extremistas, fanáticos, religiosos, tantas cosas que se le podría llamar, tantos epítetos, tantos adjetivos, sí, se le puede declarar a los siervos de Dios, pero nunca un mensajero de Dios. Siempre algo malo, algo del... ¿Por qué? Porque no traen mensajes agradables. ¿Qué pasa? Dice, cuando el pueblo acuda a los antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Satanás se pondrá en alerta a ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo despertará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a su rebaño. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso de que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observen los mandamientos de Dios. Esto es el porvenir, esto es lo que va a suceder. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que hoy en día se levantan con esa responsabilidad como de Isaías de levantar la voz en cuello y declarar los pecados de la nación, y no solamente de la nación, sino también de un pueblo que se aparta cada día más de Dios. Estamos llegando al tiempo en que se va a cumplir Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 18:4 nos dice muy claramente, y oí otra voz del cielo que decía,
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Queridos hermanos radioescuchas, salir de Babilonia no quiere decir que tenemos que salir de la iglesia católica ni salir de la iglesia protestante. Salir de Babilonia es salir de toda iglesia que ahorita mismo está en apostasía. Correcto, exactamente. Esto es algo generalizado. Esto no apunta a una sola iglesia, esto es algo muy, muy generalizado. Bueno, el día de mañana vamos a seguir continuando con